Nunca pensé que un simple pastel de bodas pudiera saber tan amargo. Fue en la recepción de la boda de mi nieto, rodeada de luces cálidas, música suave y esas risas que siempre me hacían sentir parte de algo. Esa noche, todo parecía perfecto. Los novios bailaban como en un cuento, las mesas estaban decoradas con flores blancas y todos los invitados sonreían como si nada pudiera ir mal. Pero bastó un segundo, un susurro venenoso en mi oído para que mi mundo se desmoronara sin hacer ruido. Mientras el fotógrafo capturaba cada momento y los camareros servían copas de vino espumoso, mi nuera se acercó con paso firme, inclinó su rostro junto al mío y con una sonrisa tan dulce como falsa me dijo: «Deberías irte pronto. Estás incomodando a todos». Sentí como mi estómago se retorcía y mi pecho se helaba. Miré a mi alrededor buscando a alguien que hubiera escuchado, alguien que me defendiera, pero solo vi cabezas inclinadas y sonrisas huecas. Fue como si todos supieran, como si todos hubieran decidido que yo ya no tenía lugar allí. No recuerdo haber probado el pastel. No recuerdo qué canción sonaba cuando los novios brindaron. Solo recuerdo el peso de mis manos sobre mis rodillas mientras me repetía que no debía llorar. Pensé en Pedro, mi difunto esposo, y en cómo me prometió que su familia sería mi familia, incluso cuando él ya no estuviera. Pensé en cómo le entregué a Carlos, mi hijo único, todo lo que habíamos ahorrado para que pudiera comprar su casa cuando el banco le negó el crédito. Recordé cuando me abrazó, con lágrimas en los ojos, prometiéndome que siempre tendría un hogar con ellos. Esa promesa se sentía tan lejana esa noche como si hubiera sido hecha en otra vida. Observé a Carlos, de pie al otro lado del salón, con su traje impecable y el mismo brillo en los ojos que tenía de niño cuando corría hacia mí después de un partido de fútbol. Pero ahora, cuando nuestras miradas se cruzaron, él solo desvió los ojos, como si ver mi dolor fuera un inconveniente del que prefería escapar. Intenté calmar mi respiración. Intenté convencerme de que era un malentendido, que Bruna estaba nerviosa, que algo la había puesto de mal humor. Pero cada vez que veía cómo ella se acomodaba a su lado, susurrándole al oído y lanzándome miradas rápidas y frías, la verdad se hacía más clara: no era bienvenida. Los invitados empezaron a marcharse uno por uno, dándome abrazos rápidos, llenos de cortesía pero vacíos de afecto. «Gracias por venir, señora María», me decían, como si yo no fuera la abuela del novio, como si fuera una extraña que se había colado en la fiesta. Mientras ayudaba a recoger los platos vacíos para no sentirme tan inútil, escuché a la madre de Bruna decirle a una amiga: «No sé cómo aguantan a esa señora en casa, yo no podría». Mi corazón se rompió un poco más, pero mis manos siguieron trabajando en silencio. Al final de la noche, cuando las luces se apagaban y el salón quedaba casi vacío, me acerqué a Carlos para despedirme. Tenía la esperanza de que él me dijera que no escuchara a Bruna, que todo estaba bien. Pero cuando abrí la boca, él solo dijo: «Mamá, creo que es mejor que vuelvas pronto a tu casa. Ya es tarde». Fue como si cada palabra llevara un clavo que se clavaba en mi pecho. Tragué saliva, asentí sin decir nada y salí caminando despacio, sintiendo que cada paso me alejaba más de la familia que yo misma ayudé a construir. La brisa nocturna golpeó mi rostro cuando crucé la puerta del salón. Caminé hasta la parada de taxis con las luces de la fiesta todavía parpadeando a mis espaldas. Nadie vino a acompañarme. Nadie me ofreció ayuda con mi bolso. Me senté en la banca fría y revisé el mensaje que había recibido unas horas antes de mi hermana. «¿Cómo va todo? Disfruta mucho». Pensé en escribirle la verdad, contarle cómo me había sentido como una intrusa en mi propia familia, pero las palabras se atoraban en mi garganta. ¿Cómo explicar que el niño que acuné, cuidé y eduqué ahora me trataba como un estorbo? En el camino de regreso, mientras el taxi avanzaba por calles desiertas, recordé cada sacrificio que hice por Carlos, los turnos dobles para pagar su universidad, los días que pasé cocinando su comida favorita, las noches sin dormir cuando tenía fiebre. Pensé en todas esas veces que Pedro y yo hablábamos de lo orgullosos que estábamos de él, y en cómo cada pequeño gesto de amor que le dimos parecía haberse evaporado en una sola noche, como si nunca hubiera existido. Cuando llegué a casa, la misma casa que vendí para darle el dinero de la entrada de la suya, me sentí como una huésped en un lugar que ya no me pertenecía. Miré las fotos en la pared. Carlos en su primer cumpleaños, Carlos con su diploma, Carlos el día de su boda. En todas las imágenes, yo estaba ahí, sonriendo, sosteniéndolo, a su lado.
Pero esas fotos parecían fantasmas de una historia que ya no existía. Me senté en la sala oscura, sosteniendo el álbum como un escudo. Una parte de mí quería pensar que había una solución, que con tiempo y paciencia todo se arreglaría. Pero en el fondo, algo se había roto de una forma que nunca imaginé posible. Esa noche, entendí que cuando la familia decide que ya no hay espacio para ti, es porque nunca hubo amor suficiente para sostenerte. Y mientras me quedaba dormida abrazando los recuerdos, algo dentro de mí empezó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, pensé en mí misma no como madre o abuela, sino como una mujer que merecía algo mejor que migajas de cariño. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana como si nada hubiera pasado, como si el mundo siguiera girando ajeno a mi dolor. Pero yo ya no podía engañarme. El silencio en la casa era distinto, pesado, casi pegajoso. Caminé descalza por el pasillo, escuchando cada crujido del piso de madera como un eco de mi soledad. Pasé frente a la puerta cerrada de la habitación de Carlos y Bruna, y escuché risas suaves, contenidas, como si compartieran un secreto. Me quedé ahí unos segundos, esperando que me invitaran a entrar, que me dijeran, «Mamá, ven, desayuna con nosotros». Pero no hubo ni un buenos días. En la cocina encontré una taza de café frío sobre la mesa, un pequeño charco marrón que se extendía sobre el mantel blanco como un presagio. Me senté en silencio, sintiendo como cada segundo se hacía eterno. Fue entonces cuando Bruna apareció, impecable como siempre, con el cabello recogido y ese aroma a perfume caro que llenaba la habitación. Me miró como se mira un mueble viejo y dijo en voz baja, casi como un susurro, «No te esfuerces en hacer el desayuno, ya comimos». Luego se giró para revisar su teléfono, ignorándome por completo. No sabía qué dolía más, sus palabras o su indiferencia. El resto de la mañana pasó como un castigo lento. Intenté ordenar un poco la casa para sentirme útil, pero cada vez que acomodaba algo, Bruna llegaba detrás para cambiarlo de lugar. Si ponía las toallas en un cajón, ella las sacaba y las colocaba en otro. Si limpiaba la mesa, ella la volvía a limpiar, lanzándome miradas como si lo que hacía nunca fuera suficiente. Quise preguntarle qué le pasaba, en qué momento pasé de ser la suegra que la ayudó a comprar la casa a ser la intrusa que quería fuera de su vida. Pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta, como un grito ahogado. Carlos llegó al mediodía con bolsas de compras y un aire de prisa. Me acerqué para ayudarlo a acomodar las cosas y cuando le pregunté cómo le había ido, solo respondió con un bien seco, sin mirarme a los ojos. Al colocar los alimentos en la despensa, vi que habían comprado muchas cosas que a mí no me gustaban, y ninguna de mis frutas o tés. Era como si no existiera en esa casa, como si mis gustos y necesidades fueran invisibles. Recordé que semanas atrás me prometieron que seríamos una familia unida, que siempre seríamos 3 contra el mundo. Esas promesas ahora parecían bromas crueles. A la hora de la comida, la mesa estaba servida solo para 2. Los platos, los cubiertos y las servilletas estaban perfectamente alineados para Carlos y Bruna. Pregunté si querían que me sentara con ellos, y Bruna soltó una carcajada breve, casi como un ladrido. «No te preocupes, queremos hablar de cosas de pareja». Me quedé de pie junto a la puerta del comedor, escuchando sus voces apagadas y sintiendo como mi corazón se hacía más pequeño con cada palabra que no podía escuchar. Cuando salieron de la habitación, Bruna pasó a mi lado sin mirarme, como si yo fuera un fantasma flotando en el pasillo. Esa tarde me refugié en mi cuarto, un espacio que había intentado hacer mío pero que se sentía cada vez más como una celda. Miré mis cosas, un pequeño armario, mi bata colgada en la puerta, el álbum de fotos que me negaba a guardar porque era lo único que me recordaba que alguna vez fui amada. Me recosté en la cama y me quedé mirando el techo, intentando encontrar respuestas en las manchas de humedad que se formaban como mapas de un mundo que no comprendía. No sabía qué había hecho para merecer ese desprecio, pero empezaba a sospechar que nunca se había tratado de mí, sino del dinero que aporté y que ya había dejado de ser útil para ellos. Por la noche, mientras cenaban en la sala viendo un programa de concursos, escuché a Bruna decirle a Carlos, si se va pronto, podríamos convertir su cuarto en una oficina o un vestidor. Nos daría más espacio. Él no respondió, solo masculló algo que no entendí y siguió mirando la televisión. Cada palabra me perforaba el alma. Yo había dejado mi propia casa para ayudarles a cumplir su sueño y ahora mi presencia era un estorbo.
Me levanté en silencio. Fui a la cocina y lavé los platos sucios que habían dejado, con el agua caliente quemándome las manos como una forma de recordarme que aún estaba viva. Esa noche me senté junto a la ventana de mi habitación, viendo las luces de los autos que pasaban a lo lejos. Me pregunté qué pensaría Pedro si me viera en ese momento, tan sola, tan perdida. Sentí un calor en el pecho, como si él me abrazara desde algún lugar, y comprendí que si no hacía algo, me consumiría en esa casa donde mi existencia se había vuelto un inconveniente. Respiré hondo y me prometí que al día siguiente empezaría a buscar una salida, porque quedarse significaba aceptar que mi dignidad valía menos que su comodidad. Y yo, después de todo lo que había dado, merecía algo más que un rincón donde estorbar. La primera vez que comprendí que no era bienvenida no fue cuando me lo dijeron directamente, sino cuando empecé a notar las puertas cerrándose a mi paso. El sonido del picaporte girando detrás de mí se convirtió en un recordatorio constante de que mi presencia era incómoda. Aquel martes por la tarde, escuché risas suaves provenientes del cuarto de estar y pensé que tal vez querían incluirme en la conversación. Me acerqué con una sonrisa, pero apenas crucé el umbral, Bruna dejó de reír y me miró con esos ojos que se sienten como cuchillas. Estamos hablando de cosas privadas. ¿Te importa darnos espacio? Sentí que mis piernas se debilitaban, como si la casa misma me expulsara. Volví a mi habitación intentando no hacer ruido, como un animal herido que busca refugio. Me senté en la orilla de la cama, mirando mis manos arrugadas que tanto habían trabajado para darles lo que ahora tenían. En ese momento, escuché un golpecito en mi puerta. Era mi nieto pequeño, Emiliano, de apenas 8 años, con sus ojos grandes y sinceros. Me tendió un sobre que encontró debajo de la alfombra del pasillo. Abuela, esto es tuyo, ¿verdad? Al abrirlo, mis manos temblaban. Dentro había una carta de Pedro, escrita poco antes de morir, que decía: confía en ti misma. Cuando llegue el momento, no dejes que nadie te haga sentir menos. Tú sabes lo que vales. Las lágrimas me nublaron la vista. Era como si Pedro me hablara desde el más allá, recordándome que aún tenía valor. Acaricié la cabeza de Emiliano y le agradecí. Pero antes de que pudiera decir algo más, Bruna apareció detrás de él como una sombra. Su rostro se torció en una sonrisa helada. Emi, ven con mamá. No molestes a la abuela. Lo tomó de la mano casi con fuerza y lo arrastró, lanzándome una mirada que decía más que cualquier palabra. No interfieras. Los días siguientes se volvieron un ejercicio de resistencia. Cada mañana, cuando salía de mi cuarto, encontraba un cambio. La mesa del comedor solo tenía 2 sillas, mis toallas desaparecían del baño, mi taza favorita ya no estaba en el gabinete. Todo pequeño detalle que me recordaba que yo era un visitante indeseado en lo que un día pensé que sería mi hogar también. Intenté hablar con Carlos varias veces, pero siempre tenía prisa o evitaba el tema, diciendo cosas como no es el momento o luego platicamos. Una tarde, mientras doblaba ropa en mi habitación, escuché una conversación que cambió todo. Carlos hablaba por teléfono en la sala. Sí, mamá todavía está aquí, pero Bruna dice que no podemos avanzar mientras ella siga ocupando espacio. No sé cómo pedirle que se vaya sin que sea un drama. Mi corazón se hizo trizas. Carlos, mi hijo, estaba buscando una forma de deshacerse de mí como si fuera un obstáculo en sus planes, como si todo lo que había hecho por él no contara. Esa noche no pude dormir. La carta de Pedro estaba sobre mi pecho como un escudo que me protegía de la desesperanza. Recordé cómo, años atrás, cuando Carlos tenía fiebre alta y yo pasaba noches en vela a su lado, prometí que siempre estaría para él. Nunca imaginé que sería él quien me abandonaría primero. Cerré los ojos y recé en silencio, no para que ellos cambiaran, sino para encontrar la fuerza que necesitaba para salir dignamente de aquel infierno disfrazado de hogar. Al día siguiente, la tensión era tan densa que podía sentirse en el aire. Bruna se paseaba por la casa con su teléfono en la mano, haciendo videollamadas en las que hablaba de remodelar la casa pronto y optimizar espacios, lanzando indirectas tan claras como cuchilladas. Cada vez que me veía, fingía una sonrisa que no llegaba a sus ojos y cambiaba de tema. Por la tarde, mientras ella estaba en la terraza, aproveché para buscar entre mis papeles algo que pudiera ayudarme a recordar quién era antes de convertirme en la abuela que sobraba. Al fondo de una caja, encontré el contrato de compra de la casa, con mi firma junto a la de Carlos. En ese papel estaba mi inversión,
el dinero que había entregado para el pago inicial cuando el banco les negó el préstamo. Era la prueba de que mi aporte no había sido un favor, sino una parte esencial de la casa que ahora querían arrebatarme. Me aferré a ese documento como si fuera mi última esperanza. Por la noche, durante la cena, decidí poner a prueba a Carlos. Le pregunté con voz calmada, casi dulce: «Hijo, ¿te acuerdas de lo que acordamos cuando compraste la casa? Que mientras yo viviera siempre tendría un lugar aquí». Él se quedó en silencio, bajando la vista a su plato. Bruna respondió por él: «Las cosas cambian, María. Necesitamos privacidad. Ya no es práctico tenerte aquí». Las palabras me golpearon como un martillo. Tragué el nudo en mi garganta y me levanté de la mesa, dejando mi comida intacta. Esa noche, mientras me acostaba con el sonido lejano de sus risas apagadas, comprendí que mi estadía allí tenía fecha de caducidad. La carta de Pedro y el contrato de la casa eran mis únicas armas. No sabía cómo ni cuándo las usaría, pero en mi corazón algo empezaba a despertar, una chispa de dignidad que me decía que ya era hora de prepararme, porque ellos pensaban que yo estaba vencida, pero estaban a punto de descubrir que todavía tenía fuerza para defender lo que era mío. Esa mañana supe que la guerra silenciosa había comenzado cuando desperté y descubrí que el cerrojo de la puerta principal había sido cambiado. Me levanté temprano, como siempre, para preparar mi café y ver el amanecer desde la cocina. Pero al intentar abrir la puerta para tomar aire fresco, la llave que llevaba años usando ya no encajaba. Giraba y giraba, pero no abría. Me quedé parada frente a la puerta fría, escuchando a lo lejos el canto de los pájaros que no podían cruzar esas paredes como yo. Fue como si la casa misma me dijera: «Aquí ya no eres bienvenida». Entré en la sala y vi a Bruna acomodada en el sillón, con el celular en la mano y una sonrisa apenas dibujada en su rostro. «¿Ah? Sí», dijo sin apartar la vista de la pantalla. «Decidimos cambiar la cerradura, por seguridad. Ya sabes, el barrio no es tan tranquilo como antes». Su voz sonaba amable, casi dulce, pero cada palabra era una gota de veneno. Quise preguntarle por mi nueva llave, pero antes de que pudiera articular la pregunta, ella se levantó y se fue a la cocina, tarareando una canción como si nada hubiera pasado. La sensación de encierro me revolvió el estómago. Yo, que había vendido mi casa para darles la entrada de la suya, que había cuidado de su hijo para que pudieran trabajar tranquilos, que había convertido su hogar en un espacio cálido cuando ellos aún no sabían ser familia, ahora me encontraba atrapada como una prisionera en un lugar que ayudé a construir. Mis pasos sonaban huecos sobre el piso, como si la casa misma me recordara que ya no era mía. Esa tarde, mientras me refugiaba en mi habitación, escuché una conversación entre Carlos y Bruna. No hablaban bajo. Querían que yo oyera cada palabra. «No podemos seguir así», decía ella. «Necesitamos el cuarto para el bebé. Si tu madre sigue aquí, jamás tendremos nuestra propia familia». El silencio de Carlos dolía más que cualquier frase. Un silencio cobarde. Un silencio que decía: «Estoy de acuerdo, pero no quiero ser yo quien lo diga en voz alta». Apreté el contrato de la casa contra mi pecho como si fuera un crucifijo que me protegiera de sus mentiras. Por un momento pensé en salir a la sala y gritarles que la mitad de esa casa era mía, que no podían botarme como a un perro callejero. Pero me contuve, no porque tuviera miedo, sino porque comprendí que si iban a subestimarme, era mejor dejarlos creer que yo no sabía lo que hacía. La paciencia puede ser más poderosa que la ira. Por la noche, intenté calmar mi mente preparando un té de manzanilla. Al abrir la alacena, noté que mis hierbas y tés habían desaparecido. En su lugar, solo había cafés instantáneos y bebidas energéticas que jamás consumiría. Busqué en los cajones, en la despensa, en cada rincón, pero era como si mis cosas hubieran sido borradas de un día para otro. Cuando pregunté por ellas, Bruna se encogió de hombros. «Quizá los tiré sin querer. Estaban viejos». Su sonrisa cortante me dejó sin aliento. Era evidente que nada se hacía por accidente. Más tarde, cuando Carlos regresó del trabajo, quise hablar con él. Le pedí 5 minutos de su tiempo, pero me respondió desde la puerta: «Estoy cansado, mamá. Hablamos mañana». Subió las escaleras como si yo no existiera, como si la mujer que lo amamantó, que lo cuidó cada vez que se enfermaba, que estuvo en cada festival escolar, no mereciera ni siquiera una mirada. Me quedé sola en la sala oscura,
escuchando el eco de mis propios pensamientos que me decían que debía resistir un poco más. A medianoche, los desperté con el sonido de un trueno. La tormenta había empezado y la lluvia golpeaba las ventanas como si el cielo mismo llorara por mí. Me asomé al pasillo y vi la luz encendida bajo la puerta de su cuarto. Me acerqué en silencio y escuché sus voces entrecortadas. Bruna decía, si no se va pronto, tendremos que hacer algo más fuerte. ¿Qué pasa si le damos un ultimátum? Carlos suspiró profundamente. No sé si podré hacerlo. Es mi madre. Las palabras me perforaron. Un ultimátum. Mi propio hijo pensaba en echarme a la calle como si fuera una molestia. Regresé a mi habitación y busqué en mi cajón la carta de Pedro. La abrí una vez más, aunque ya me la sabía de memoria. Sus letras torcidas decían, si algún día todo se oscurece, recuerda que en tu silencio también hay fuerza. No te doblegues. Cerré los ojos y recé por claridad, por sabiduría para decidir cómo usar la verdad que tenía en mis manos. Mientras el viento sacudía las ventanas y las ramas golpeaban el tejado como tambores de guerra, entendí que la única salida digna era dejar de rogar por un espacio en sus vidas. Tenía que pensar en mí, en el amor que Pedro me dejó, en el respeto que me debía a mí misma. Esa noche dormí poco, pero mi decisión empezó a tomar forma, dejar que sus propias trampas se cerraran sobre ellos, mientras yo me preparaba para recuperar mi libertad. Porque ellos creían que tenían el control, pero habían olvidado que la casa que tanto ambicionaban era también mía. Y lo que es mío, no se lo doy a nadie que quiera verme arruinada. El día que decidí que no permitiría que me destruyeran comenzó como cualquier otro, con el sonido del café burbujeando en la cafetera y el aroma del pan tostado llenando la cocina. Pero esa mañana algo era diferente. Cuando me acerqué a la mesa, vi 2 tazas perfectamente servidas, con leche espumosa y cucharitas relucientes, y ninguna era para mí. Carlos y Bruna desayunaban juntos, conversando en voz baja, riendo con complicidad. Me quedé de pie, esperando un gesto, un simple buenos días, pero lo único que recibí fue el silencio. Y en ese silencio comprendí que había cruzado un punto sin retorno. Volví a mi cuarto para revisar el contrato de la casa, ese documento que se había convertido en mi única tabla de salvación. Mis ojos repasaban una y otra vez mi nombre junto al de Carlos en la escritura, recordándome que la mitad de esa casa era mía. Cada línea escrita era una promesa legal que ellos habían olvidado. Guardé el contrato en una carpeta roja que siempre viajaba conmigo y lo escondí en el fondo de mi maleta. Sabía que si Bruna lo encontraba, haría lo posible por destruirlo o convencer a Carlos de que me obligara a firmar algo que me dejara sin nada. Mientras tanto, la tensión en la casa se hacía cada día más insoportable. Bruna empezó a olvidar mis medicinas cuando hacía las compras. Cuando preguntaba, decía con tono de hastío, se me pasó, lo siento. Mis llamadas a la farmacia eran respondidas con evasivas. Alguien había cancelado mis pedidos. Supe que era Bruna, pero no tenía pruebas. Solo me quedaba resistir, como un árbol viejo que se aferra a la tierra en medio de la tormenta. Una tarde, mientras estaba en el jardín trasero cuidando las pocas plantas que me quedaban, Carlos salió a fumar. Me acerqué para preguntarle si podíamos hablar, y lo vi temblar ligeramente, como un niño que teme un regaño. «Mamá, este no es el momento», dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos. Le pedí que me explicara por qué mi llave ya no abría la puerta principal y por qué Bruna actuaba como si yo fuera una carga. Él solo se encogió de hombros y murmuró, «No quiero problemas». Su voz era tan débil que sentí lástima, pero también supe que el hombre frente a mí no era el hijo que crié, sino un extraño dominado por el miedo y la comodidad. La noche que siguió a esa conversación fue un desfile de pesadillas. Soñé que la casa se caía a pedazos, que las paredes se cerraban sobre mí, que Carlos me miraba con los mismos ojos vacíos que veía cada día. Desperté sudando, con el corazón latiendo como un tambor. Caminé descalza por la sala a oscuras y tropecé con una caja de cartón llena de objetos de bebé. Pequeños mamelucos, zapatitos nuevos, biberones sin abrir. Fue entonces cuando comprendí el verdadero motivo de su prisa para echarme. Bruna estaba embarazada. Recordé todas esas conversaciones en las que ella decía que la casa era muy pequeña para tantos y que necesitaban su propio espacio para crecer como familia. Pero nunca dijeron nada sobre un embarazo. Me senté en el sofá con las manos en la cabeza, sintiendo como el mundo se sacudía bajo mis pies. No era solo mi lugar lo que querían,
Querían borrar cualquier huella de mi existencia para construir su futuro sobre mis sacrificios. Al amanecer, tomé la carpeta roja y la revisé una última vez. Acaricié la firma de Pedro que aún aparecía como testigo en el contrato de compra. Fue como sentir su mano sobre la mía, recordándome que él nunca me habría dejado sola. Entonces, hice algo que me cambió por dentro. Llamé a un abogado amigo de mi esposo, uno de esos hombres discretos que saben escuchar sin juzgar. Le expliqué la situación y me pidió que le enviara una copia del contrato. Cuando colgué, sentí una mezcla de miedo y alivio. Por primera vez en semanas, tenía un plan. Ese día, mientras Carlos estaba en el trabajo, me armé de valor y preparé una pequeña maleta con mi ropa, algunos recuerdos y la carpeta roja. No quería irme sin un adiós, pero comprendí que quedarme un solo día más significaba arriesgar mi dignidad y mi seguridad. Bruna me encontró en el pasillo, arrastrando mi maleta. Su sonrisa era triunfal, como si hubiera ganado una batalla que yo ni siquiera sabía que estábamos peleando. «Por fin entendiste», dijo, con un tono que me hizo hervir la sangre. La miré a los ojos y respondí, «No, por fin recordé quién soy». Con mi maleta en la mano, salí de la casa que ayudé a comprar. Bajé las escaleras despacio, respirando el aire fresco como si fuera la primera vez que llenaba mis pulmones de libertad. En la esquina, un taxi esperaba como un ángel guardián. Al subirme, miré una última vez la fachada de la casa. No sentí tristeza, sentí determinación. Sabía que al día siguiente, cuando la realidad los alcanzara, descubrirían que el hogar que pensaban era solo suyo estaba a punto de convertirse en el escenario de su propio derrumbe. Cuando el taxi arrancó, sentí que el rugido del motor borraba el eco de sus risas que me había perseguido durante meses. Cada metro que nos alejábamos de esa casa era un alivio y una herida al mismo tiempo. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, me rompería en 1000 pedazos. Mientras el auto avanzaba por las calles aún dormidas de la ciudad, repetía en mi mente las palabras de Pedro en su carta: «No olvides que mereces respeto». Las agarré como un salvavidas porque sabía que estaba a punto de enfrentar la tormenta más grande de mi vida. Esa noche me hospedé en un pequeño hotel al borde de la carretera, un lugar modesto pero limpio, donde nadie me preguntó por qué una mujer mayor llegaba sola con una maleta y el corazón hecho trizas. En el cuarto, mientras me quitaba los zapatos, sentí el peso de los últimos días cayendo sobre mis hombros. Quise llorar, pero no salían lágrimas. El silencio de la habitación era tan profundo que escuchaba el latido de mi corazón como un tambor lejano. Me prometí que esa sería la última vez que alguien me haría sentir pequeña en mi propia vida. Al amanecer, mi celular comenzó a sonar sin parar. Eran llamadas de Carlos, mensajes de Bruna. Las notificaciones se acumulaban como si el mundo se estuviera cayendo a pedazos en esa casa. «¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Esto es una locura», escribían una y otra vez. No contesté. Sabía que no me buscaban por amor ni preocupación, sino por el miedo de lo que yo podía hacer con el contrato. Cada tono del teléfono era una confirmación de que había recuperado el control. Horas más tarde, recibí la llamada de mi abogado. Su voz sonaba firme, casi tranquila, como si para él este tipo de traiciones fueran moneda corriente. Me explicó que la situación era clara. Como copropietaria, yo podía exigir la venta de la casa para recuperar mi parte o incluso solicitar su embargo si existían deudas que pusieran mi inversión en riesgo. Me aseguró que él se encargaría de iniciar los trámites de inmediato. Le pedí un momento para pensar y colgué. Me quedé mirando el techo agrietado de ese cuarto de hotel, preguntándome si era capaz de dar un paso tan duro contra mi propio hijo. Pero mientras repasaba en mi mente cada humillación, cada puerta cerrada, cada plato que me quitaron de la mesa, comprendí que ellos habían elegido este camino mucho antes que yo. Lo único que hice fue abrir los ojos a tiempo para no perderlo todo. Con las manos temblorosas, volví a llamar al abogado y le di mi respuesta: «Proceda con todo lo necesario. Quiero recuperar lo que es mío». Esa tarde, mientras caminaba hasta una cafetería cercana para aclarar mi mente, recibí un mensaje que casi me detuvo el corazón. Una foto de mi cuarto en su casa, vacío, con mis cosas apiladas como basura junto a la puerta. Carlos escribió debajo: «Decidimos limpiar el espacio. Cuando quieras, puedes recoger tus cosas». Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo como la tristeza se mezclaba con una rabia fría que me llenaba de valor. En lugar de responder,
Borré su mensaje y apagué el teléfono. Ya no necesitaba escuchar sus excusas. Cuando regresé al hotel, me encontré con un sobre que habían dejado en recepción. Dentro había una carta manuscrita de Carlos. Decía: Mamá, Bruna y yo queremos que entiendas que lo hacemos por el bien de nuestra familia. No queremos lastimarte, pero necesitamos espacio. Espero que puedas perdonarnos y entender que esto es lo mejor para todos. La hipocresía de esas líneas me revolvió el estómago. Ellos no querían mi perdón. Querían que yo renunciara a lo que me pertenecía, sin armar escándalo, para que pudieran continuar con su vida perfecta construida sobre mis sacrificios. Guardé la carta sin leerla de nuevo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el cristal de la ventana como si el cielo llorara por mí, comprendí que no debía sentir culpa, que defender lo que es mío no me hacía una mala madre ni una mala persona. Me hacía humana, y estaba cansada de que la culpa fuera siempre la cadena que me mantenía en el lugar que otros querían. A la mañana siguiente, el abogado me informó que el aviso de embargo había sido entregado formalmente. La casa que tanto le surgía liberar de mi presencia estaba ahora bajo amenaza de ser tomada por el banco si no regularizaban la deuda que, para mi sorpresa, descubrí que Carlos había acumulado usando la propiedad como garantía. Supe que mi silencio había sido su mejor cómplice, pero ahora mi voz sería su peor enemigo. Mientras la noticia viajaba de abogado a notario y de notario a juzgado, yo me senté en la cama del hotel con un café caliente en las manos, sintiéndome por primera vez en mucho tiempo en control de mi destino. No sentí alegría ni satisfacción. Sentí justicia. Sabía que lo que se avecinaba sería doloroso, que la familia se fracturaría para siempre. Pero también sabía que si no ponía límites ahora, terminaría mis días siendo una sombra en una casa que ayudé a comprar, pero donde nunca más volvería a sentirme en casa. El día que todo empezó a derrumbarse para ellos fue sorprendentemente soleado. El cielo estaba despejado como si el universo quisiera iluminar cada grieta de su mentira. Desde mi habitación en el hotel, recibí un mensaje corto y desesperado de Carlos. Mamá, ¿qué hiciste? Nos están amenazando con quitarnos la casa. No pude evitar sonreír con tristeza. Durante semanas me habían hecho sentir invisible, pero ahora, cuando su comodidad estaba en juego, yo volvía a ser importante. Pero ya era tarde. Habían despertado a la mujer que creían débil y sumisa. Minutos después, mi teléfono sonó una y otra vez. Llamadas entrantes, notificaciones, mensajes llenos de signos de exclamación y palabras como urgente. Habla con nosotros, no seas cruel. Cada frase era un recordatorio de que solo sabían valorar mi existencia cuando les servía para algo. No contesté ninguna llamada. En vez de eso, respiré profundo, me serví un té y me senté junto a la ventana a observar la calle. Había autos pasando, gente caminando, niños corriendo detrás de un balón. El mundo seguía, indiferente a la tragedia que ellos mismos se habían fabricado. Al mediodía, mi abogado me informó que el banco había aceptado iniciar el proceso de embargo si no se pagaba la deuda en 10 días. En ese momento supe que mis días de silencio y miedo habían terminado. Había sido madre, esposa, abuela, ama de casa, siempre alguien para otros, nunca para mí. Ahora era el momento de ser la mujer que Pedro había amado, valiente, firme, digna. El abogado me preguntó si quería detener el proceso en caso de que Carlos ofreciera un acuerdo. Mi respuesta fue un no sereno, casi liberador. No había marcha atrás. Mientras tanto, en la casa que solía llamar hogar, el caos reinaba. Mis antiguos vecinos me escribían con curiosidad. ¿Es cierto que la casa está en problemas? ¿Necesitas ayuda? Pero yo sabía que sus mensajes no eran por preocupación genuina, sino por morbo. Guardé silencio, porque no tenía nada que explicar. La verdad pronto hablaría por sí sola. Aquella tarde, recibí un último mensaje de Carlos. Por favor, hablemos. Esto va a destruirnos a todos. Lo leí con calma, sin sentir culpa. Lo que estaba destruyendo su mundo no era mi decisión, sino sus propias acciones. Esa noche, al encender el televisor del hotel, me encontré con un reportaje local que hablaba de embargos en la zona y de cómo algunas familias estaban a punto de perder sus casas por deudas ocultas. Entre las imágenes apareció fugazmente la fachada de la casa que compartimos. Mi corazón se detuvo un segundo. Ahí estaba, en la pantalla,
el lugar donde cociné tantos cumpleaños, donde vi a mi nieto dar sus primeros pasos, donde creí que envejecería rodeada de amor. Fue como ver un cadáver de lo que alguna vez fue mi sueño. Dormí poco. La madrugada se convirtió en un carrusel de recuerdos. Me vi a mí misma cargando a Carlos cuando era un bebé, cantándole para que durmiera, curando sus rodillas raspadas. Cada imagen dolía como una herida que nunca cicatrizó. Pero también recordé los últimos meses, las miradas de desprecio, los silencios crueles, la forma en que se organizaban para hacerme sentir que mi tiempo se había acabado. Comprendí que aquellos recuerdos dulces no podían borrar la realidad de lo que eran ahora, y con esa certeza me aferré a mi decisión. Al día siguiente, un oficial del juzgado llegó a la casa con un documento en mano. Me lo confirmó el abogado más tarde. El aviso oficial de embargo había sido entregado. Desde mi hotel, imaginé la escena: Carlos abriendo la puerta, el oficial explicando que si no pagaban, la propiedad sería tomada. Bruna probablemente gritando, buscando culpables. Tal vez en ese momento recordaron cada café que les preparé, cada noche que me quedé despierta para cuidar a Emiliano, cada centavo que invertí para que tuvieran esa casa. O tal vez no. Quizás solo sintieron miedo, el mismo que me hicieron sentir durante meses. Por la tarde, recibí un mensaje de Bruna, más largo que nunca. Sé que estás enojada, pero por favor piensa en Emiliano. Él no merece quedarse sin hogar. Podemos llegar a un acuerdo. Podemos buscar la manera de convivir. Solo detén esto. Me quedé mirando el texto hasta que las palabras se mezclaron en la pantalla. Pensé en Emiliano, en su sonrisa inocente, en la carta que me entregó sin saber lo que significaba, y supe que él era lo único puro en medio de toda esta podredumbre. Pero también comprendí que protegerlo no significaba someterme a sus padres. Guardé el teléfono en el cajón de la mesa de noche y salí a caminar. El viento frío me despeinaba y me recordaba que aún estaba viva, que no era un objeto al que se le puede decir dónde y cómo debe existir. Me senté en un banco de un parque cercano, cerré los ojos y escuché el sonido de los árboles. Sentí paz, esa paz que no conocía desde que crucé el umbral de esa casa, esa paz que me decía que, aunque el futuro fuera incierto, había hecho lo correcto. El primer día después del aviso oficial de embargo fue un silencio absoluto. Ni un solo mensaje, ni una llamada. Era como si Carlos y Bruna se hubieran desvanecido del mundo. Y, al principio, pensé que habían decidido rendirse, aceptar las consecuencias de sus actos. Pero esa paz solo duró unas horas. Porque esa misma noche, cerca de las 10, mi celular vibró sobre la mesita de noche. Al mirar la pantalla, vi un número desconocido. Respondí sin pensar y lo primero que escuché fue un sollozo contenido. Mamá, por favor, no nos hagas esto. Su voz sonaba diferente, cargada de un miedo genuino que nunca antes había oído. Cada palabra estaba entrecortada como si le costara respirar. No tenemos cómo pagar la deuda. Bruna está embarazada. Si perdemos la casa, no sé qué será de nosotros. Me quedé en silencio al otro lado de la línea, escuchando a mi hijo suplicar, un hombre hecho y derecho que ahora hablaba como un niño perdido. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero la otra parte, la que había sobrevivido a sus desprecios, sabía que sus palabras solo buscaban manipularme. No respondí, solo colgué. Me quedé mirando la pared blanca de la habitación del hotel mientras la respiración me temblaba. Sabía que aquella llamada era el inicio de una nueva estrategia, el chantaje emocional, y estaba preparada. Lo que no esperaba era que al día siguiente, mientras tomaba un café en la pequeña cafetería de la esquina, apareciera Bruna. Llegó sin anunciarse, con el cabello recogido a toda prisa y el rostro hinchado de tanto llorar. Se sentó frente a mí sin pedirme permiso, como si aún creyera tener derecho a mi tiempo y mi atención. Mira, María, empezó, con un tono que mezclaba súplica y amenaza. Sé que estás herida, pero esto se nos fue de las manos. Carlos es un buen hombre. Solo quería protegernos. Podemos arreglarlo. Podemos hacer que esto desaparezca. Su mirada buscaba la mía como un anzuelo, pero yo mantenía mis ojos fijos en mi taza de café. ¿Por qué no volvemos a hablar como familia?, insistió. Entonces levanté la vista y le respondí con la voz más tranquila que pude. Porque ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron que mi lugar era fuera de sus vidas. Bruna cambió de inmediato.
Su rostro se endureció como una máscara de porcelana. ¿De verdad quieres que tu nieto nazca en la calle?, dijo con frialdad, como si pronunciar esas palabras no le doliera. Entendí en ese instante que no había amor en su petición, solo miedo a perder lo que les ofrecí. Me levanté despacio, coloqué un billete para pagar mi café sobre la mesa y le respondí antes de irme. Quiero que nazca en un hogar construido con respeto, no en uno comprado con mentiras. Esa noche regresé al hotel con un peso nuevo en el pecho. No era culpa, sino la certeza de que la última oportunidad de arreglar las cosas había pasado. Revisé mi celular y encontré más mensajes de Carlos, audios largos, cada vez más desesperados, prometiendo que cambiaría, que Bruna pediría disculpas, que volveríamos a ser una familia unida. Pero en esos mensajes no había un solo reconocimiento real de lo que habían hecho, solo miedo a perder lo material. Al amanecer, tomé la carpeta roja donde guardaba todos mis documentos y volví a llamar a mi abogado. Le pedí que procediera sin demora con la solicitud de embargo. Su voz sonaba solemne cuando confirmó que todo estaba listo y que el proceso seguiría su curso sin posibilidad de detenerlo. Colgué el teléfono con manos frías, pero con el corazón firme, porque había comprendido que detenerme ahora solo me condenaría a un ciclo eterno de manipulación y desprecio. Esa tarde, mientras caminaba por un parque cercano, vi a una mujer mayor sentada en una banca, alimentando palomas. Sus ojos brillaban con una paz que envidié por un momento. Me senté a su lado y, sin saber por qué, le conté mi historia en pocas palabras. Ella me escuchó con atención y al final me dijo: a veces, lo más difícil es aceptar que la sangre no garantiza amor, pero la dignidad siempre vale más. Sus palabras me envolvieron como un abrazo. Sentí que el universo me había puesto a esa mujer en el camino para recordarme que no estaba sola. Al volver al hotel, recibí un correo del banco confirmando que la fecha límite para saldar la deuda expiraba en 5 días. El contador había comenzado y no había vuelta atrás. Pensé en Emiliano, en sus ojos llenos de inocencia. Quería protegerlo, pero también sabía que mientras dependiera de padres que no conocían la gratitud ni el respeto, solo aprendería a repetir sus errores. Me senté en la cama con la carpeta sobre las piernas y recé por fuerza, porque, aunque me dolía, comprendí que a veces amar también significa soltar para que el otro aprenda. La mañana en que comprendí que no habría regreso posible desperté antes del amanecer, con el corazón latiendo como si presintiera lo que estaba a punto de pasar. Afuera, la calle estaba envuelta en una neblina espesa que hacía que todo pareciera un sueño del que no quería, pero necesitaba despertar. Encendí mi celular por primera vez en 2 días y lo encontré saturado de mensajes, Carlos suplicando, Bruna insultando, incluso vecinos preguntando qué había pasado. Leí cada palabra con el mismo cuidado que uno mira una herida abierta. Sabía que dolería, pero ya no sangraba como antes. Entre los mensajes encontré uno que me heló la sangre. Era una foto de Emiliano, mi nieto, abrazando su osito de peluche, con la leyenda: él no entiende lo que haces. Por un instante sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me llevó varios minutos recuperar el aliento y recordar que ese mensaje no era un pedido genuino, sino un último intento desesperado de hacerme ceder usando lo único que todavía me importaba. Respiré hondo, apagué el teléfono y lo guardé en el cajón. No volvería a caer en sus trampas emocionales. Horas más tarde, mientras desayunaba en la cafetería del hotel, vi en la televisión una noticia que me hizo detener el tenedor a medio camino. El reportero hablaba de embargos en la zona. Como fondo, apareció la imagen de la casa que un día llamé hogar. Bruna estaba en la acera, con el rostro desencajado, discutiendo con el oficial que pegaba el aviso en la puerta. La cámara captó el momento exacto en que ella se giró y lanzó una mirada llena de odio hacia la calle. En ese instante, supe que el proceso era irreversible. Salí a caminar por las calles aún vacías para aclarar mis pensamientos. Cada paso me alejaba más de la mujer asustada que fui, acercándome a quien siempre debí ser, alguien que sabe poner límites. Recordé las veces que Bruna me humilló delante de otros, las miradas indiferentes de Carlos, las risas que compartían mientras me hacían sentir como un mueble viejo que solo estorbaba. Pensé en Pedro, en cómo siempre me decía que la dignidad no se negocia. Sentí que, por fin, estaba honrando su memoria. Al regresar al hotel, encontré un sobre esperando por mí en la recepción. Era del abogado,
con los últimos documentos confirmando que el embargo procedería en los siguientes días si no se saldaba la deuda. Me senté en la habitación con el sobre entre las manos, acariciando los bordes del papel como quien sostiene un amuleto. Ya no había miedo en mí, solo la certeza de que había hecho todo lo posible por mi familia, y que ellos habían decidido el final de esta historia con cada desprecio y cada mentira. Esa tarde, mientras organizaba mis pocas pertenencias en el pequeño armario del hotel, recibí una llamada de un número desconocido. Dejé que entrara al buzón de voz y, cuando revisé el mensaje, escuché la voz de Carlos rota en un susurro. Perdón, mamá, perdón. No sé cómo arreglar esto. Su disculpa sonaba vacía, como una palabra que uno dice para salvarse, no porque realmente sienta arrepentimiento. Por primera vez, no lloré al oír su voz. No sentí compasión ni odio. Sentí un alivio amargo al entender que ya no dependía de él para definir mi valor. Decidí salir a cenar fuera esa noche, para celebrar mi propia libertad. Elegí un pequeño restaurante con luces tenues y música suave, un lugar donde nadie me conocía, donde podía ser solo yo. Pedí mi platillo favorito, uno que no comía en años porque siempre pensaba en los gustos de los demás. Cada bocado sabía a victoria silenciosa. Miré a mí alrededor y me di cuenta de que, aunque estaba sola, la soledad ya no me asustaba. Era mejor que compartir techo con personas que me veían como una carga. Al volver al hotel, me crucé con una pareja joven que discutía en voz baja. La mujer lloraba mientras el hombre la ignoraba. Por un segundo, me vi reflejada en ella y quise decirle que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Pero solo seguí caminando, porque comprendí que cada quien tiene su propio camino para aprender a valorarse. Antes de dormir, recibí un último mensaje de Bruna. Eres una egoísta. Estás destruyendo a tu propia familia. Espero que puedas vivir con eso. Leí la frase varias veces, sintiendo el veneno detrás de cada palabra. Sonreí, porque entendí que no estaba destruyendo nada que no se hubiera podrido por sí solo. Apagué el teléfono, lo guardé en un cajón, y me recosté escuchando el suave golpeteo de la lluvia contra la ventana. En ese sonido encontré una melodía que me arrulló como ninguna voz lo había hecho en mucho tiempo. La mañana que debía ser el fin para ellos amaneció con un cielo claro, casi insultante en su belleza. Desde la ventana del hotel, veía el sol iluminar los techos de la ciudad como si todo estuviera en calma, como si el mundo no supiera que una familia estaba a punto de derrumbarse bajo el peso de su propia codicia. Tomé un sorbo de café mientras esperaba la llamada del abogado que confirmaría que el plazo para pagar la deuda había expirado. No había marcha atrás. En ese silencio perfecto, sentí una paz que no recordaba haber sentido en años. Poco después de las 10 de la mañana, mi celular vibró. Contesté con un simple hola y la voz del abogado sonó firme, casi solemne. El plazo venció. El banco procederá con la ejecución del embargo en los próximos días. Agradecí en un susurro, colgué y cerré los ojos. Imaginé la casa, la sala donde celebré cumpleaños, la cocina donde enseñé a Emiliano a hacer galletas, las paredes que decoré con mis manos. Todas esas memorias iban a quedar atrás, pero ya no me pertenecían. Porque la verdadera casa es el lugar donde uno es amado, y ese lugar hacía mucho que había dejado de existir. Esa tarde, mientras paseaba por un mercado cercano, un número desconocido me llamó. Contesté por impulso y escuché la voz de Bruna al borde de la histeria. ¿Cómo pudiste hacer esto? Nos van a sacar a la calle. Estás arruinando la vida de tu nieto. Cada palabra era un golpe cargado de veneno. Me detuve en medio de la multitud y dejé que hablara. Cuando terminó, solo dije, ustedes arruinaron esto el día que me hicieron sentir que mi vida no valía nada. Colgué antes de que respondiera y guardé el celular en mi bolso como quien guarda una puerta que nunca más volverá a abrir. Al volver al hotel, vi que había un sobre esperándome en recepción. Era una carta de Emiliano, escrita con su caligrafía infantil. Decía, Abuela, ¿vas a volver a casa pronto? Te extraño. Las lágrimas finalmente brotaron, calientes, imparables, como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Me senté en un sillón del vestíbulo, abrazando esa carta contra mi pecho como si fuera un salvavidas. Por un momento, quise correr de regreso, abrazar a mi nieto, perdonar a todo solo para poder cuidar de él. Pero entendí que hacerlo significaba perderme a mí misma otra vez. Decidí que,
Aunque lo amaba más que a nada, no podía rescatarlo de unos padres que no estaban dispuestos a cambiar. Que mi deber ahora era vivir mi vida con la dignidad que tanto me costó recuperar, esperando que un día él comprendiera que lo hice para enseñarle que nadie debe aceptar ser humillado, ni siquiera por su propia sangre. Esa noche, dormí con la carta de Emiliano bajo la almohada. Cada vez que despertaba, la tocaba para recordarme que mi amor por él era real, pero que el amor propio también debía serlo. El día siguiente amaneció con la noticia confirmada. El banco había tomado posesión de la casa. Me lo informó el abogado con un tono contenido, como si temiera que yo me derrumbara. Pero no lo hice. En cambio, sonreí suavemente y agradecí, no porque me alegrara de su desgracia, sino porque la justicia finalmente había llegado, no por mis manos, sino por las consecuencias de sus propias decisiones. Supe que Carlos y Bruna tendrían que enfrentar la verdad. La casa nunca fue solo de ellos, y lo que se construye sobre la mentira siempre termina cayendo. Decidí celebrar mi libertad. Me mudé a un pequeño departamento cerca del mar, un lugar luminoso y tranquilo donde el sonido de las olas me arrullaba cada noche. Llené los estantes de plantas, colgué fotos de Pedro y míos en días felices, cociné solo para mí sin preocuparme por las críticas o el desdén de nadie. Cada mañana caminaba por la playa, dejando que el viento me despeinara y el sol me recordara que estaba viva y que merecía ser feliz. Un día, mientras compraba pan en la tienda del barrio, una vecina me preguntó si estaba sola. Le respondí que sí, pero que nunca me había sentido más acompañada por mí misma. Ella sonrió como si entendiera. En ese momento comprendí que la soledad no es el peor destino. Es mejor estar sola que rodeada de personas que te ven como un estorbo. Aprendí que el respeto propio no es negociable y que la dignidad, una vez recuperada, no debe cederse jamás. Esa noche, me senté en mi pequeño balcón con una copa de vino, mirando las luces del puerto. Pensé en Emiliano y en cómo desearía algún día poder explicarle que lo que hice no fue contra él, sino por mí. Que a veces los adultos toman decisiones difíciles para no desaparecer en la tristeza. Al cerrar los ojos, sentí una brisa suave que me hizo pensar en Pedro. En mi mente, escuché su voz diciéndome que estaba orgulloso de mí, y por primera vez en mucho tiempo, creí que todo estaría bien.